Ah, ok, ya. Listo, entonces, digamos que esos son como aspectos muy importantes cuando hablamos nosotros de la cultura organizacional. Toda empresa, y ustedes lo saben muy bien, son identificados por una forma de actuar, por unos comportamientos particulares. De tal manera que cuando nosotros hablamos de las funciones de la cultura en una empresa, uno debe imaginarse de para qué son importantes o cuáles son esas funciones de la cultura organizacional. Entonces, una de las más importantes funciones de la cultura pues tiene que ver con la visión de lo que la organización representa. Define una visión, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros siempre llegar a ser? Siempre cuando uno habla de la visión es cómo nos queremos ver en 5 años, cómo nos queremos ver en 10 años. ¿Ven? Entonces la visión está muy ligada a la cultura organizacional. La cultura organizacional está muy ligada a la visión. Y todo empuja a que la gente tenga que hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces, la visión allí está prácticamente cumpliendo una función supremamente importante, ¿sí? Otra de las funciones que habla de la cultura está relacionada con que ofrece a los clientes, a los proveedores. Fíjense que aquí no es únicamente los trabajadores internos, sino también lo que tiene que ver con los clientes, cliente externo, los proveedores y diferentes miembros, stakeholders, que llaman ahora un valor agregado, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente se queda con nosotros? Porque es que nosotros tenemos un plus que ninguna otra empresa lo tiene. Entonces, yo mantengo siempre el acuerdo que tengo, el contrato que tengo, los negocios que tengo con esta empresa, con esta organización, porque realmente me ofrece siempre muchas cosas buenas. Me da ciertos tipos de beneficios que no me da ninguna otra. Entonces, eso es lo que hace la cultura organizacional. Otra función es que permite definir los límites políticamente correctos dentro de la organización. Entonces, cómo tenemos que sancionar, cómo es que tenemos que premiar o dar ascensos. O sea, todo está estipulado allí dentro de esa funcionalidad, de esa política que nos invita a cómo debemos comportarnos. ¿Cuántos llamados de atención me hacen a mí cuando yo he cometido faltas graves, medianas o leves, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea ese semáforo, así va a ser la sanción, ¿sí? Cómo es que ellos asumen ese tipo de sanciones hacia abajo. Transmite, como otra función, transmite un sentido de identidad y compromiso a los miembros de la organización, ¿sí? Y es muy interesante, si ustedes han visto videos de Google, que seguramente ustedes los han visto, cómo esas empresas hacen que la gente se sientan orgullosos de trabajar en Google, orgullosos de trabajar en Coca-Cola, orgullosos de trabajar en Amazon, en Disney, aquí en Colombia en Juan Valdez, en Colecciones Ramo, Cresa Wafer. Pues, es una gran cantidad de experiencias organizacionales que realmente generan ese sentido de identidad y de compromiso. O sea, no es que solamente yo porte el uniforme o porte el carnet de mi empresa, sino que yo me comporto de la mejor manera dentro y fuera de ella, porque yo hago parte de los colaboradores que trabajan con ella. Entonces no voy a hacerlo quedar mal, como tal, ¿sí? Otra función de la cultura organizacional es que crea cohesión de los grupos de trabajo, ¿sí? Porque uno de los valores es que trabajemos en equipo. Uno de los valores y de los procesos que hacemos nosotros es que todos nos apoyemos, ¿sí? Y eso es importantísimo, que no haya, muchas veces las empresas lo que hacen es llamarle la atención a la gente y entonces cuando falla, pum, le caen encima y lo sancionan.
No, cuando la empresa tiene una cultura organizacional centrada en la persona, orientada hacia la persona, pues entonces miran de qué manera lo pueden ayudar a esa persona que está fallando o que está llegando tarde, pero la idea es de que tengamos siempre como esos grupos totalmente cohesionados a nivel de trabajo y que con esa manera, pues la cultura, los valores, pues lógicamente van a motivar a la gente que trabaja con nosotros para querer hacer siempre lo mejor, ¿sí? Como les decía, resaltan la importancia de las personas, fomenta la formación de líderes con los desarrollos de carrera, con que maneje usted este proyecto, que yo creo en sus capacidades, usted tiene unas ideas supremamente buenas, es muy creativo, a usted le gusta la innovación, entonces vamos a generar todo ese tipo de tareas para que usted lo realice. Entonces, ahí estamos hablando de la confianza que se le da a los trabajadores, ¿sí? Facilita, pues lógicamente, cuando hablamos de la cultura organizacional muy bien establecida, pues es mucho más fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque no hay ambigüedades, porque no hay temores, porque todo lo que se hace de una manera transparente. Acá lo que hacemos, estamos de puertas abiertas totalmente. Aquí todo el mundo sabe qué es lo que se va a hacer, cuáles son los procedimientos a seguir, si se van a hacer cambios. En la estructura organizacional se tienen que establecer unas formas de comunicarse con la gente para que sepan qué es lo que se va a hacer, pero eso genera una confianza absoluta y eso genera una toma de decisiones impresionantemente buena, porque la gente va a decidir, sí, listo, hagámosle, no vamos a colocar trabas, ¿sí? Y las personas se mantienen con esa idea. Enseña a los nuevos miembros los modos correctos de pensar, de sentir y de actuar. Era lo que hablábamos nosotros al principio, cómo nosotros sabemos qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y que no vamos a hacer nada diferente a lo que normalmente se hace en la empresa, ¿sí? Y eso pues lógicamente genera una estabilidad laboral grandiosa y bueno, es algo muy importante. Entonces, digamos que esas son las funciones que tiene la cultura organizacional en una empresa. Ahora miremos pues, que toda cultura organizacional, toda cultura empresarial tiene una serie de elementos que conforman nuestra identidad cultural. Esos elementos son los que determinan las dimensiones totalmente demarcadas en nuestra cultura, ¿sí? Entonces, vamos a mencionarlas así rápidamente. La misión, que era lo que yo les hablaba a ustedes, que es el propósito que ejerce de movimiento de la compañía y sus miembros, porque todos hablan el mismo lenguaje. Los valores es otro de los elementos, cualidades, principios, creencias que la empresa posee, ¿sí? La persona que no vaya acorde con esos valores, le hacen seguimiento para mirar a ver por qué no está siguiendo los valores como debe ser. Entonces, ahí vemos nosotros que eso es algo que está manejándose mal cuando no se siguen esos valores. Y esos valores lo que hacen es guiar y orientar las decisiones y acciones y las conductas de las personas. Los comportamientos, ¿no? Cómo la gente sabe cómo debe comportarse, ¿no? Y aquí sí es algo muy importante, cómo la gente tiene que, sobre todo los que tienen mando, tienen poder, son líderes, son gerentes, son supervisores, con su comportamiento tienen que dar buen ejemplo. Yo no les puedo decir, no lleguen aquí al trabajo alicorados cuando yo, hace 2 días yo llegué alicorado a la empresa, ¿sí? Entonces realmente los comportamientos que tienen los gerentes tienen que estar alineados con la cultura, con los valores, con la misión, con la visión y son un modelo a seguir. O sea, si un gerente está actuando de una manera inadecuada, pues lógicamente eso en una cultura que se ufana de que son éticos, de que son transparentes, de que son respetuosos, de que son hombres de familia. Cuando no lo son, pues entonces eso choca con esa cultura organizacional. Entonces realmente
Los comportamientos, pues es la manera como nosotros esperamos que la gente se comporta con relación a las otras personas, ¿no? Cómo es ese comportamiento día a día, la manera como se tienen que decir las cosas, los hábitos, el lenguaje, las costumbres, las manifestaciones de respeto, de cortesía entre cada uno de los integrantes. Eso es algo característico en una empresa con una cultura organizacional fuerte, ¿sí? Hay unas prácticas que normalmente tienen las empresas y que se han mantenido y se han generado con el paso del tiempo. Estas prácticas son como lo que normalmente se hace para seguir adelante con un proyecto, ¿sí? Las prácticas están relacionadas precisamente con las acciones específicas de la visión y los valores, ¿sí? Entonces esas prácticas están muy ligadas a cómo debemos actuar. Y si nosotros, por ejemplo, decimos de que estamos esperando comenzar un diplomado o se va a iniciar una conferencia, una capacitación, normalmente lo que hacen es esperar que llegue el fundador de la empresa. ¿Por qué? Pues porque eso es algo que siempre lo han hecho, con el paso de los años siempre lo han hecho. Él es el que inicia y aprueba el seminario, el diplomado, la capacitación, lo que sea, la fiesta, lo que sea. Si él no llega, no se puede empezar con cualquiera de esas actividades, ¿no? Entonces, son prácticas que se tienen en cuenta para poder tener como ese alineamiento, son como rituales, ¿no? Entonces realmente eso es algo interesante. Los símbolos, como yo les decía al principio, tienen que ver con los logotipos, los diseños de la compañía, cómo son si son de puertas abiertas o no, cómo es esa estructura organizacional, la jerarquía, la alineación de información, los flujos de trabajo, ¿sí? Entonces, uno de los símbolos que de pronto tienen es que la persona que llega a gerenciar un departamento en la empresa, dependiendo del brazo fuerte económico que tenga la empresa, pues entonces lo que hace es, le dicen, mire, esta es su oficina, y es una super oficina, porque usted es el gerente de recursos humanos, usted es el gerente del área de mercadeo, usted es el gerente financiero, lo que sea, ¿sí? Entonces, ahí lo que hace la persona es, le dan como esa parte del símbolo, le dicen, venga, tenga, esta es la llave de su carro, allá el carro está en el parqueadero, Juanito, su conductor, si es que tiene conductor, o si no, dependiendo de qué tanta plata tenga la empresa, pero esos son símbolos que están muy ligados a cómo queremos hacer sentir al trabajador en nuestra empresa. Rituales y rutinas, que era lo que yo les estaba comentando, los actos formalizados, estereotipados por los miembros de la compañía, ¿no? Secuencias siempre repetitivas de historias que forman los valores clave de la organización. Digamos que esos son como lo más importante cuando hablamos nosotros de las culturas y los elementos que hacen, que tienen en cuenta las empresas en una cultura organizacional. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un video, permítanme por favor, para luego ya hacer la actividad. Permítanme por favor, que les comparto. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al término de cultura. Por favor, díganme. ¿O todo está claro? Todo está claro, profe, hasta el momento. Okay. Sí, profe, está claro. Gracias. Permítanme que estoy acá. Ok, listo. Acá hay un ejemplo de clima y cultura y clima organizacional. Porque pues, cuando hablamos de una cultura tan fuerte, tan arraigada a esos valores, a esa visión, pues lógicamente hablábamos nosotros de la parte motivacional.
Y el clima laboral, si es un buen clima laboral, pues la motivación también es buena. Si el clima laboral es negativo, es desastroso, pues no hay motivación. Es decir, que la cultura realmente es una cultura basada en el poder como tal, porque realmente no fomenta absolutamente nada bueno. Entonces miremos este inicialmente y la miramos otro. Todas estas digámoslo así, obstáculos. Hay muchas empresas que ya no tienen este tipo de logística en las oficinas como tal. Lo hacen de una manera mucho más abierta para que la gente pueda de pronto integrarse de una manera mucho más fácil. Digamos, todas estas barreras que nos muestran acá, pues indican cómo podría ser esa empresa, ¿no? Pues fíjense que los espacios aquí son mucho más cerrados, mucho más como hacinamiento, y eso genera ciertos tipos de comportamiento, ¿no? Casualmente ese tipo de cubículos, ¿sí?, hacen de que la gente de pronto tenga un poco más de dificultad para trabajar tranquilamente, porque como que no hay ese espacio personal, no hay ese respeto, porque pues como que todo el mundo está así como muy arrinconado, y pues eso genera pues cierto tipo de estrés. Veamos qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice Cevicol de su cultura y de su clima organizacional. Hola familia Cevicol, ¿se han preguntado cuál es nuestra cultura organizacional? ¿Qué nos define? Y asimismo, ¿cómo es el clima organizacional de nuestra compañía? A continuación, responderemos a esas preguntas a través de la explicación de los conceptos, dimensiones y atributos. Veamos. La cultura organizacional es el conjunto de comportamientos, prácticas, lenguajes, símbolos y creencias que definen a una compañía. Sus dimensiones culturales son las grandes categorías de comportamiento que ha definido la organización para ser única y distintiva para los colaboradores y el entorno. Cevicol Limitada cuenta con 4 categorías de cultura organizacional. Estas dimensiones culturales son: cultura basada en riesgos, cultura humana y de servicio, cultura de la sostenibilidad y cultura de la innovación. La cultura basada en riesgos plantea que como colaboradores de Cevicol Limitada somos capaces de identificar, analizar y anticipar los posibles riesgos dentro de nuestros procesos y dentro de las actividades de nuestros clientes, generando así actividades y acciones preventivas y correctivas cuando sea necesario. Los atributos o rasgos distintivos de esta cultura son analítica, orientada a la acción y preventiva. La cultura de sostenibilidad nos define como personas que entendemos el entorno y la dinámica empresarial, lo que nos motiva a ser los mejores competidores, a liderar cambios y a gestionar eficientemente los recursos que disponemos. Asimismo, a cuidar del medio ambiente y sus recursos. Esta dimensión comprende los siguientes atributos: competitividad y enfoque, gestión de recursos, preservación y cuidado del medio ambiente y flexibilidad y diversidad. Por su parte, la cultura de innovación dice que los miembros de la familia Cevicol nos movemos, somos creativos, propositivos, gestionamos cambios para mejorar nuestros servicios, procesos y proyectos. Esto en pro de nuestro crecimiento y de la satisfacción de nuestros clientes. Los atributos para esta dimensión son: espíritu innovador, pasión y gestores de proyectos. Y en cuanto a la cultura humana y de servicio, nos define como colaboradores, capaces de identificarnos con nuestros valores y buenas costumbres, teniendo un control de nuestro cuerpo, mente y alma, comportándonos siempre a la altura de las circunstancias, promoviendo siempre un espíritu libre, comunicador y asertivo. Los atributos de esta dimensión son valores y buenas costumbres, cuidado personal, comunicación asertiva y espíritu de servicio. El clima organizacional hace referencia al ambiente de trabajo en donde una persona desarrolla actividades diariamente encaminadas a un propósito y este le aporta positiva o restrictivamente a su motivación, crecimiento y desarrollo.
El clima organizacional, al igual que la cultura, también comprende una serie de dimensiones, con las cuales buscamos consolidarnos como un gran equipo y una empresa modelo de excelencia organizacional. Estas dimensiones son ambiente de trabajo, integración, trabajo en equipo, oportunidades de desarrollo, estilos de liderazgo, compensación y beneficios. Las dimensiones de nuestro clima organizacional también contemplan una serie de atributos, los cuales se clasifican en ambiente de trabajo. Contempla los atributos estabilidad en el trabajo, balance vida y trabajo y compañerismo. Integración y trabajo en equipo. Es la dimensión conformada por los atributos de trabajo en equipo, inducción y gestión del conflicto. Estilo de liderazgo. Es el direccionamiento y feedback, empatía y trato, liderazgo y toma de decisiones. Oportunidades de desarrollo. Es la formación y capacitación. Compensación y beneficios, los programas de reconocimiento y beneficios. Ahora que ya conoces más de nuestro clima y cultura organizacional, te invitamos a vivirla, fortalecerla y promoverla a través de tu trabajo y tus acciones. Porque en Servicor somos más que seguridad. Hay que mencionar pues de que pues, en el video que nos están mostrando pues, se notan muy acartonados, como muy siguiendo unos parámetros en el teleprompter, ¿no? Entonces, como lo dijo ella lo último, la idea es vivir lo que es la cultura organizacional, ¿no? Vivirlo realmente es hacer absolutamente todo lo que está dentro de la misión, la visión, los valores que establecen nuestra cultura, ¿no? Entonces, más que establecerlos de esa manera como nos planteaban allí, es también vivirlo. Entonces, con base en eso, veamos lo siguiente. Permítanme, por favor, retiro este video y colocamos el otro. Vamos acá. Esto es súper corto. En Juan Valdez tenemos el propósito de cautivar al mundo con lo mejor de los cafés premium colombianos en beneficio de nuestros caficultores de Colombia. Para esto y para lograrlo, hemos definido el pilar de talento como uno de los más importantes dentro de nuestra organización. Impulsamos dos cosas. La primera son los valores Juan Valdez, y es que nos diferencia como organización. Son tres valores: la colombianidad, la integridad y el servicio. Cuando ustedes trabajen con alguien Juan Valdez o cuando se tomen un café en Juan Valdez, siempre encontrarán estos tres valores. El segundo pilar de desarrollo de talento son las características de liderazgo, que hemos definido 5 para nuestros líderes Juan Valdez. La primera es pasión por nuestra gente, pasión por el talento. La segunda, emprendimiento. Tercera, agilidad. Cuarta, trabajo en equipo. Y quinta, orientación a resultados. Con estos valores y estas características de liderazgo, lo que hacemos es desarrollar un programa que nos permita atraer, desarrollar y retener a los mejores líderes de nuestra organización. Otro de los pilares importantes en talento para nosotros es la diversidad y la inclusión. Nosotros tenemos el 66% de nuestra fuerza laboral son mujeres y tenemos programas que nos ayudan a que las mujeres podamos mantener nuestros trabajos y crecer dentro de la organización. Adicionalmente, contamos con un programa de inclusión hermoso que se llama Best Buddies, en el que tenemos amigos del alma, que son baristas en la parte administrativa, personas con discapacidad cognitiva que apoyan el día a día de nuestras labores. En este momento tenemos 74 amigos del alma y somos la tercera empresa más grande a nivel mundial en inclusión en este programa. Para conocer más sobre desarrollo organizacional y gestión del talento, vayan a las redes sociales de Capital Humano, LinkedIn y Facebook. Si adicionalmente quieren conocer cómo desde Juan Valdez manejamos el talento, los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Acá se ve de una manera mucho más clara lo que son esos valores
totalmente firmes en la organización. Es muy importante que cuando uno llegue a una empresa de estas, a un negocio de estos, realmente se vea como eso es lo que dicen aquí, que realmente uno se sienta como en casa tomándose un delicioso tinto. ¿Ven? Si ustedes han tenido la oportunidad de estar en Starbucks, ¿sí? Allá la gente es supremamente cálida, es supremamente amables, siempre están con una sonrisa en los labios, son muy atentos. Y la gente que no se conoce, pues como que se contagia de toda esa amabilidad, y como no están las sillas normales que están en una cafetería, sino están sillones totalmente distribuidos de una manera estratégica en Starbucks. Entonces pues lo que hacen es como integrarse, ¿no? Son buenos sitios para pasar un momento agradable y tomarse un tinto, ¿sí? O lo que se quiera, comerse algo suave. ¿Ven? Entonces, realmente esos valores están muy arraigados en este tipo de empresas. Hay empresas, y les voy a mostrar ese video ahorita mismo, que hablan de que si nosotros lo descubrimos trabajando, lo vamos a echar. Entonces, imagínense ya con ese, como que si lo encontramos trabajando, ya es algo que nos impacta. Entonces ya vamos a mirar ese, que es el último que quiero, un poco largo, pero me parece interesante que lo veamos. Ya para el tercer corte, mostrarles las figuras para que ustedes trabajen sobre eso. ¿Listo? Les voy a pedir un favor muy grande. Si ven que estoy muy apasionado, si de pronto ven que me metí muy apasionado en esta charla, no me paren. Listo. Bueno, Florecita. Florecita no solamente es una persona espectacular, sino que hace el mejor capuchino de Latinoamérica. Florecita entró un día que estaba atendiendo yo un personaje que entró a mi compañía, quería hablar de cultura. Mucha gente le gusta ir a hablar de cultura a nuestra compañía, no me explico por qué. Y este personaje entró Florecita y dice, buenos días, ¿cómo están? Y yo, por supuesto, estoy viendo a Florecita por primera vez. Hola, Florecita, ¿qué pasa? Y este hombre se asusta y dice, no, pues se emocionó. Hola, Florecita, ¿cómo estás? Florecita lo mira a los ojos y le dice, divirtiéndome. Y es que así funciona nuestra compañía, así funciona nuestra organización. Y hemos desarrollado una cultura tan especial, tan enfocada en las personas, que definitivamente al que encontremos trabajando, lo echamos, se tiene que ir. Y todo empezó hace 21 años. En 1995 decidimos romper el status quo. Decidimos que no queríamos tener una compañía, no queremos una empresa, vamos a crear una cultura, vamos a crear un estado de ánimo, vamos a crear un comportamiento colectivo. Y alrededor de eso vamos a desarrollar. Y yo les digo romper el status quo porque en 1995 hablar de felicidad, hablar de desarrollar las personas era romper el status quo. Hoy todo el mundo habla de eso y es un tema pues, que a la gente le gusta hablar y hay charlas y hay de todo. Pero imagínense eso hace 21 años. Entonces empezamos a desarrollar esto, esta cultura que la fuimos disfrutando todos porque nosotros no sabemos trabajar, es un tema que no sabemos cómo se funciona. Y nosotros pasamos de vender productos y servicios a desarrollar soluciones y a enfocarnos en productividad de clientes. Por supuesto, es una promesa fuerte, una promesa que se hace con integrantes desarrollados.
Y es que en nuestra compañía no hay empleos, no hay empleados. Porque nosotros en la organización no creemos en la empleitud. Nosotros creemos que las compañías no deben tener empleado. Empleado viene a emplear. Y emplear es usar. Y nosotros no usamos. Nosotros desarrollamos. Esta cultura que fuimos creando, la fuimos creando de una forma tan sencilla y haciéndolo tan consistentemente que a hoy, 21 años después, fuimos capaces de acomodarla en una servilleta. Porque negocio o cultura que no se pueda exponer en una servilleta no sirve. Yo creo que las cosas tienen que ser simples, tienen que ser claras para que funcionen. Vamos a hablar un poquito de la cultura. La cultura se llama vida y tiene 3 componentes. Esos 3 componentes son, el primero es lo fundamental, es la razón por la que nos levantamos todas las mañanas, es el porqué, es lo que nos hace ser. Y tiene 3 aspectos básicos. El primer aspecto, por supuesto, es el desarrollo de las personas. Las personas, la gente, el mayor activo que puede tener cualquier empresa, la mayor oportunidad que puede tener cualquier empresa. Y el segundo, por supuesto, cuando tenemos personas así, como pasamos de vender productos a enfocarnos en soluciones, pues es la productividad de los clientes. Cuando tenemos integrantes desarrollados, somos capaces de hacer promesas difíciles de cumplir para otras empresas y para nosotros son el día a día. Y por supuesto, la tercera parte del objetivo es ventas y las utilidades, que en la mayoría de las compañías son una meta. Para nosotros es una consecuencia. La segunda parte, lo conceptual, es los 3 pilares. Y tenemos 3 pilares básicos. Primero es la gente, por supuesto, la actitud, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo hacemos para ir juntos y meternos en retos juntos. Y hemos creado un método muy especial. Este método especial. Este método se llama igual que la cultura, es el método vida. Y vida es una palabra muy bonita, es una palabra corta, es una palabra que dice mucho, es una palabra que refleja demasiado. Y no solamente es una palabra hermosa, sino que también es una palabra que tiene una secuencial. La B de vida es la B de visualizar. Cuando uno va a prometerle a un cliente que se va a enfocar en su productividad, pues lo tiene que conocer. Visualizar es simplemente el hecho de aprender el lenguaje del cliente, el lenguaje del interlocutor, ya sea un cliente interno o un cliente externo. Porque cuando uno aprende el lenguaje, pasa algo extraordinario. Uno lo habla y de un momento a otro conecta. Se genera un momento de inspiración, que es la I. Se genera un momento extraordinario, un momento donde logramos conectar con un cliente o con las personas con las que hacemos negocios. Nosotros no hacemos negocios con logos. Y esa conexión genera momentos de información muy fuerte. Toda esa información que empieza a fluir, porque cuando hay conexión la gente quiere hablar, nos da un espacio espectacular para desarrollar, que es la D. ¿Desarrollar qué? Desarrollar propuestas, desarrollar relaciones, desarrollar momentos. Y, por supuesto, las relaciones que se desarrollan a largo plazo. Esas 3 primeras partes son como el tema comercial, es como esa relación comercial que logramos tener con los clientes. Y como son relaciones basadas en una promesa, como prometimos cuando visualizamos, nos comprometimos con algo, pues está la A, que es la A de actuar, es cumplir la promesa. Y cuando cumplimos la promesa, lo que estamos logrando es deleitar. Y es que en la cultura vida nos da mucho susto los clientes satisfechos, nos caen como gorditos. No nos gustan. Un cliente satisfecho es un cliente que simplemente fue a comprar algo y se lo entregamos. Es un cliente que se va fácil. Un cliente deleitado es un fan. Es una especie de fan, es alguien que quiere quedarse, es alguien que quiere más, es alguien que quiere interactuar más allá. Y eso nos lleva al tercer pilar, que es el de la estrategia. Y la estrategia en nuestra organización es muy chistosa. Nosotros pues no tenemos, ya se debieron haber dado cuenta, no tenemos planeación estratégica, ni visión, ni misión, ni esas vainas. Tenemos una cultura. Y tenemos una estrategia simpaticísima, tiene 2 palabras, cabe en una tarjetica, conectar, deleitar. Porque cuando ustedes ven el método, si lo aplicamos bien, si tenemos los integrantes desarrollados que apliquen el método, conectar y deleitar,
no son dos palabras simples, son dos palabras muy poderosas. Y, por supuesto, está lo operacional. Porque, claro, seguramente muchos de ustedes, y me pasa muchísimo cuando hablamos de estos temas, porque son temas que a la gente le atraen, y es, como habla de bonito ese señor. Es tan divino ese señor, dice unas cosas, encantador. Lo que pasa es que cuando uno dice cosas de estas, más vale que las cumpla, más vale que tengan lógica. Por eso les voy a hablar del cómo. Lo operacional, las 3 fases. Y son 3 fases de implementación. Entonces yo me voy a dar el lujo en una charla TED de sacar un tablero. Y nosotros todos pertenecemos a un entorno. Todos pertenecemos a un entorno donde hay los productores, los fabricantes, donde están las empresas, los proveedores, perdón, la empresa, los clientes y por supuesto esos clientes tienen clientes. Y como hablamos de 3 fases de implementación, todo esto es una cadena de suministro. El reto es convertir esta cadena de suministro en una cadena de valor donde todos ganemos, ¿correcto? Y normalmente, pues la primera fase siempre arrancará en el desarrollo de integrantes. Y como he hablado tanto de las personas y el desarrollo, pues hablemos rápidamente qué es eso. Lo primero que nos une a los integrantes son los valores. Los valores es eso que nos hace estar juntos. Los valores los sacamos entre todos. Entre todos en esa época y lo hemos ido reforzando. Cuando hablo de esa época éramos 45 personas, hoy somos 760. En esa época todos nos dedicamos a sacar qué era lo que nos hacía sentir bien, qué era lo que nos hacía estar juntos, qué era lo que teníamos que hacer y sacamos nuestros valores, son 9 valores y los vivimos. Tenemos el valor de la equidad, muy característico de que todo el mundo gane. Tenemos el valor del respeto, el valor del compromiso, el de la felicidad, el de crear ambientes de diversión en la empresa. Y de ahí sale que a quien cojamos trabajando lo echamos. Y este valor, por supuesto, como es relacionado con las personas, hay otro tema, es el de los talentos. Y los talentos son esas cosas que identifican a las personas. Nosotros acá hicimos la prueba de Gallup que nos da 5 talentos. Esos 5 talentos, cuando los desarrollamos, lo que sacamos al frente son nuestras fortalezas. La fortaleza es eso que nos hace sentir bien, eso que nos hace divertirnos. Y en el caso de los talentos hay una cosa muy especial también. Cuando uno reconoce sus talentos, también honra los de los otros. Y detrás de los 5 talentos que todos tenemos, hay otra tanda de talentos hacia abajo, esas son las debilidades. Resulta que cuando uno trabaja las debilidades logra ser menos débil. Cuando uno trabaja los talentos y las fortalezas es más fuerte. Pero cuando honra las de otros, entonces tengo socios. Esos talentos que Ya nos va a retirar la plataforma de presentación. Ya nos vemos.